El millonario sorprende a la empleada humilde abandonada y compra todo en la panadería. Ana caminaba por las calles adoquinadas de la ciudad. El aroma del pan recién horneado era su único refugio en un mundo que había dejado de ser amable. La panadería, un pequeño local con estantes de madera y un mostrador desgastado, era un remanso de paz en medio del bullicio. Pero los días se hacían pesados, y la amenaza del cierre se cernía sobre ella como una sombra oscura. Desde que su familia la había abandonado, había aprendido a valerse por sí misma, pero las deudas acumuladas comenzaban a ahogarla. Era un día como cualquier otro, hasta que la puerta de la panadería se abrió con un chirrido ominoso. Un hombre alto, elegante, irrumpió en el local. Su mirada era penetrante, y su aire decidido dejaba entrever que sabía lo que quería. Ana lo observó con desconfianza. El desconocido parecía sacado de un sueño. Tenía un rostro atractivo y sonreía con confianza. «Soy Alejandro», se presentó con una voz profunda que vibró en las paredes de la pequeña panadería. «He venido a comprar este lugar». La noticia dejó a Ana sin aliento. Comprar la panadería significaba una oportunidad de rescatar lo que tanto amaba, pero su corazón se debatía entre la esperanza y el miedo. Los murmullos de los vecinos afuera comenzaban a resonar. La incredulidad era palpable. ¿Un millonario ofreciéndose a comprar una simple panadería?, susurraban. Las miradas curiosas se alineaban en la acera, observando la escena con incredulidad. Ana se sintió como en el centro de un espectáculo incomprensible. Con cada palabra que salía de los labios de Alejandro, Ana se adentraba en un océano de posibilidades. Pero tras su espléndida propuesta, había sombras. Detrás de la fachada encantadora de Alejandro, había un socio despiadado. Un tiburón que no pararía hasta deshacerse de la panadería, para convertirla en un negocio sin alma, uno que solo buscara llenar bolsillos, no corazones. Ana lo ignoraba, pero él se debatía entre su anhelo de ayudar y el peso de su realidad turbulenta. De repente, un crujido rompió el silencio. La vieja caja registradora, que había estado ahí desde los inicios, se había abierto. Un objeto brilló en su interior. Ana se acercó, sintiendo que toda la historia de su vida y de la panadería se agolpaba en ese instante. Un pequeño símbolo que parecía más que dinero. Un recuerdo. Un secreto. La conexión con un pasado que creía perdido. Pero la llamada de Alejandro resonó en su teléfono. Su rostro se ensombreció. Era un mensaje que podría cambiarlo todo, que amenazaba con revelar más de lo que había compartido. Ana sintió el nudo en su garganta. El aire se volvió frío. Mirando la caja y escuchando la vibración del teléfono de Alejandro, comprendió que las decisiones que debían tomar podrían sellar sus destinos. El futuro se veía incierto. La panadería temblaba, y con ella, las esperanzas de Ana y Alejandro se entrelazaban en una danza peligrosa. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ana sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras la neblina del pasado comenzaba a disiparse, y el brillo del objeto en la caja le robaba el aliento. Sin embargo, el mensaje en el teléfono de Alejandro parecía pesar más que el mundo. Las palabras aún resonaban en su mente. Es hora de cerrar el trato. La incertidumbre le atravesaba como un puñal. ¿Era una simple negociación o algo más? El silencio se hizo profundo, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. Ana avanzó hacia la caja, su mano temblando. Allí, en medio del polvo y los recuerdos, descubrió un collar delicado, con un colgante en forma de corazón. Un latido de su memoria. Era lo único que le quedaba de su madre. Un regalo en tiempos mejores. ¿Por qué estaba ahí? Ana lo miró con asombro, sintiendo que la vida la había golpeado de nuevo. Eso es mío», murmuró, la voz apenas un susurro.
Alejandro se acercó, su mirada intercambiando la curiosidad y la preocupación. Nosotros podemos salvar esto, Ana. Esto podría ser el comienzo de algo grande, pero Ana solo podía ver el collar. Antes de que pudiera reaccionar, alguien empujó la puerta con violencia. Un grupo de personas irrumpió en la panadería, miradas furiosas, rostros conocidos en su mayoría. Eran sus antiguos amigos de la infancia, ahora tomados por el rencor y las cenizas de un pasado que le habían dejado atrás. Uno de ellos, Pablo, avanzó hacia ella con el rostro encarnado de rabia. ¿Sigues aquí? ¿Ahora quieres salvar este lugar? ¿Lo quieres para ti sola? Ana sintió un nudo en la garganta. No, no es así. Intentó defenderse, pero la presión era abrumadora. El grupo la rodeó, murmurando palabras de desdén, recordándole su abandono. Pensamos que te habías ido de verdad, dijo otra voz entre la multitud, cargada de desprecio. Alejandro, confuso ante la escena, se puso en pie y alzó la voz con firmeza. Basta. Esta panadería es una joya, y puedo afirmar que Ana la salvará. Pero, ¿qué quieren ustedes? La enérgica determinación de Alejandro provocó murmullos. Nadie esperaba que un extraño se interpusiera. ¿Y qué? Solo eres un intruso. No sabes lo que hace falta para mantener esto a flote, replicó Pablo, escupiéndole desdén. En esos momentos, Ana se sentía como si la tierra temblara bajo sus pies. El pasado estaba volviendo para atormentarla. En medio de la creciente tensión, un grito desgarrador resonó en el aire. Una mujer mayor, que Ana reconoció al instante, se abrió paso entre la multitud. «Ana, no te vayas, lo que buscas está en la panadería», gritó, lágrimas en los ojos. Era su tía, la que en sus mejores días le había prometido nunca abandonarla. «¿Por qué no me dijiste que estabas aquí?» Todos los ojos se volvieron hacia Ana. La confusión desbordaba. La tía traía consigo un viejo álbum de fotos, un objeto significativo, colmado de secretos. «Espera», dijo Ana, el corazón latiendo más rápido que nunca. Se le ocurrió que tal vez lo que guardaba en esas imágenes era más complicado de lo que había imaginado. Tal vez su vida estaba cimentada en mentiras. La mujer dio un paso adelante, y Ana vio un destello de reconocimiento en su mirada. «Tu madre no era quien pensabas», murmuró. El caos se desató. Unas cuantas bocas se abrieron, y el silencio se convirtió en un estruendo atronador. Ana se sintió desvanecer. El collar en su mano, la panadería en peligro, y la revelación electrizando el ambiente. ¿Cómo podía ser posible? Todo lo que había creído se tambaleaba al borde del abismo. Aquel instante liberó la tormenta. Ana miró a Alejandro, su expresión un enigma. Quizás él también era parte de este rompecabezas. En ese segundo, la realidad se fragmentó. Todo estaba a punto de cambiar, y el futuro, que alguna vez vislumbró con esperanza, ahora era un laberinto de secretos. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué encontrará en esas fotos? La panadería se convirtió en el escenario de una verdad que explotaba y dejaba a todos al borde del colapso. El giro la había atrapado. Ahora, el desenlace se ataba a un hilo, y la vida de Ana pendía entre el saber y el ignorar. Ana sintió como la tierra temblaba bajo sus pies. Su tía, con el álbum de fotos en mano, era un rayo de luz en medio de la tormenta que se desataba dentro de la panadería. «¿Qué quieres decir con que mi madre no era quien pensaba?», preguntó, su voz temblando, una mezcla de miedo y curiosidad. No podía imaginar lo que se avecinaba. Su tía dio un paso adelante, con lágrimas corriendo por su rostro. «Hay secretos que se llevan en el corazón, Ana. Tu madre, ella escondió cosas que no quería que supieras». Mientras el grupo de amigos de la infancia se movía nerviosamente, Ana sintió que el aire se volvía más denso. Un murmuro creció entre ellos. Las miradas estaban fijas en ella, en su tía, y la tensión era casi tangible. ¿Qué pasaba? La panadería, ese lugar que había sido su refugio, se convertía en un escenario de revelaciones. «Tu madre», continuó la mujer con voz quebrada, «fue adoptada, y su verdadero nombre era ella». Silencio que siguió fue como un latido en el pecho de todos los presentes. Ana se sintió como si el mundo se hubiera detenido. La imagen de su madre comenzó a desvanecerse, como un espejismo de lo que siempre había creído. «¿Pero por qué nunca me lo dijiste?», gritó Ana, el dolor brotando como una fuente. Las palabras brotaban con rabia y tristeza.
Siempre estuviste a mi lado y ahora me dices esto. Las miradas de sus amigos cambiaron, algunos sorprendidos, otros con el ceño fruncido. Las dudas empezaron a surgir y las historias de su madre, que parecían tan simples y claras, se volvían un laberinto de mentiras. Lo hice para protegerte, respondió su tía. Pero ahora, eso ya no importa. Necesitas saber la verdad, Ana. Hay algo más. La declaración quedó suspendida. En el aire, llena de promesas inquebrantables, ocultando un secreto aún más devastador. En ese momento, algo crujió fuera de la panadería. La puerta se abrió de golpe, y dos hombres entraron, con chaquetas de cuero que hicieron que la multitud se apartara. Uno de ellos tenía un rostro conocido. Era el socio de Alejandro, el tiburón que Ana había temido en silencio. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando a su alrededor como un depredador en la caza. «Esta panadería es nuestra», añadió el otro, su tono cargado de desdén. Ana sintió un escalofrío. Las palabras de su tía resonaron en su mente. «No permitiré que se cierre», gritó, pero su voz sonó casi olvidada ante la aparición de ellos. «¿Sabes que esta panadería no tiene futuro? ¿Solo un lugar para vender pan?» «Un negocio más», dijo el socio de Alejandro, los rostros de sus amigos girándose hacia Ana, llenos de preguntas sobre lo que estaba pasando. «Nosotros podemos salvarla», interrumpió Alejandro, acercándose con determinación. La mirada entre los dos hombres se volvió peligrosa, un juego de poder en el que Ana se sentía atrapada. «O te quitas de en medio o sufrirás las consecuencias», gritó el tiburón, empujando a Alejandro. Ana vio cómo la tensión crecía, todo se estaba desmoronando. Su historia, su panadería, su vida. La furia y el miedo mezclados la atravesaron, y en ese instante el collar en su mano pareció brillar con una luz propia, una conexión con su madre, con su pasado, y con un dolor oculto que quizás tenía respuestas. «Detente», gritó Ana, su voz cortando el aire. «Lo que más duele no es perder este lugar, sino perderme a mí misma en este caos». Las palabras resonaron en sus amigos, y miradas de sorpresa se intercambiaron entre ellos. Mientras todos esperaban su siguiente movimiento, Ana sintió un impulso. El pasado era una tormenta, pero en ese momento, en medio del caos, comprendió que la verdad sobre su madre y la panadería estaban de alguna manera unidas. ¿Qué había detrás de ese collar? ¿Qué historias aún quedaban por descubrir? La batalla estaba lejos de terminar. La panadería se convirtió en un campo de lucha no solo por el futuro del negocio, sino por la verdad que Ana debía enfrentar. ¿Cuál era la conexión entre su madre y lo que estaba ocurriendo? El velo de secreto se alzaba, y ella estaba lista para enfrentarse a la tormenta. Ana respiró hondo, intentando absorber lo que su tía acababa de revelar. La atmósfera en la panadería era eléctrica. Todos esperaban, con el corazón en la mano. ¿Su madre había sido adoptada? Esa idea giraba en su cabeza como una tormenta. Todos los recuerdos de su infancia, cada sonrisa, cada abrazo, se sentían ahora como piezas de un rompecabezas que no encajaban. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». La rabia y el dolor se entrelazaron en su garganta, como un grito ahogado. Su tía bajó la mirada, y un murmullo de confusión rodeó a la multitud. «¿Por qué tenía miedo de perderte?», dijo su tía, casi en un susurro. Pero las palabras sonaban vacías para Ana. El desamparo se apoderó de ella. Aquella verdad podía rebanar su corazón. En medio del caos, la puerta de la panadería se estremeció al abrirse de golpe. Ana se dio la vuelta y vio a los dos hombres. El socio de Alejandro al frente, con una mueca despectiva. «¿Está la fiesta en su apogeo? ¿Qué tramáis aquí?». El tono burlón hizo eco en la habitación. Las miradas se volvieron hacia Ana, ansiosas y expectantes. El ambiente se tornó tenso. Podía sentir el sudor frío en su frente. «Salgan de aquí», dijo Alejandro, protegiendo a Ana. Pero los hombres no parecían tener intención de rendirse. «Esta panadería nos pertenece, y con sus secretos y tonterías, está más en peligro que nunca», gruñó el socio, fijando su mirada en Ana. Sudor perló en la frente de Ana. La tensión crecía como un volcán a punto de estallar. «Nosotros no vamos a ir a ninguna parte», replicó Pablo con valentía, recordándole su antigua amistad. Algunos amigos de la infancia estaban ahora del lado de sus antiguos camaradas. De repente ocurrió algo que nadie esperaba. Un trueno se retumbó en el cielo, o al menos eso pensaron por un instante. Pero no, era un estruendo.
Una explosión. La pared trasera de la panadería se encendió como un caos distorsionado. El sonido sordo resonó, sacudiendo a todos. La luz brilló intensamente durante un segundo, y luego un torrente de polvo y escombros envolvió el lugar. ¡Salgan, ahora!, gritó Ana, el miedo apoderándose de su voz. Con su corazón desbocado, vio a su tía caer, y se lanzó hacia ella. En medio del humo, alguien gritó: «¡Ayuda! ¡Ayúdenme!». Fue un alarido desgarrador. En medio de la confusión, el collar que Ana sostenía cayó al suelo, deslizando hacia la distancia, resonando contra los azulejos de la panadería. La energía se sentía pesada. El susurro de secretos ocultos se intensificó. «Ana, el álbum», gritó su tía desde el suelo, despavimentando su camino entre el desorden de cuerpos y vergüenza. Y en ese instante, un haz de luz atravesó el polvo. Era el collar. Brillaba, como si supiera que era su momento. «¿Qué está pasando?». La voz de Alejandro era ahora un eco distante. La explosión había sembrado el caos y había comenzado a disolver las líneas entre aliados y enemigos. La pregunta resonaba en la cabeza de Ana. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué? Las sombras en la habitación parecían cobrar vida. Cada rostro ahora se transformaba en un interrogante. «Esto es solo el comienzo», dijo el socio de Alejandro, con una sonrisa burlona mientras el polvo cegaba sus ojos. «Ahora sus secretos están al aire». Ana sintió el golpe de la traición como un puñal. Esa explosión no era un accidente. Era un mensaje. Todo lo que creía, todo lo que había amado, podía desmoronarse en un instante. Miró a su tía, a Alejandro y luego a sus amigos, varios de ellos con miradas de horror. «¿Quién eres realmente, Ana?», se escuchó la voz de un desconocido en la multitud. La confusión se cernió sobre ellos. Con el miedo palpando su piel, Ana comprendió que conocer la verdad sobre su madre era solo el comienzo. Todos en la panadería luchaban, pero la lucha era diferente. No solo era por el negocio, sino por la vida, por el propio ser. «Debemos salir de aquí», gritaría, y su voz resonó como un grito desesperado. Pero en su mente, un pensamiento persistente. Si su madre tenía secretos, ¿qué más podía estar ocultándose tras esa fachada? Justo en ese momento crítico, en medio del humo y la culpa, el destino aguardaba para dejar una huella más profunda en su vida. La búsqueda de respuestas apenas comenzaba, y las fragmentadas piezas de su historia ahora bailaban frenéticamente en la penumbra. Ana respiró hondo, intentando absorber lo que su tía acababa de revelar. La atmósfera en la panadería era eléctrica. Todos esperaban, con el corazón en la mano. ¿Su madre había sido adoptada? Esa idea giraba en su cabeza como una tormenta. Todos los recuerdos de su infancia, cada sonrisa, cada abrazo, se sentían ahora como piezas de un rompecabezas que no encajaban. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». La rabia y el dolor se entrelazaron en su garganta como un grito ahogado. Su tía bajó la mirada y un murmullo de confusión rodeó a la multitud. «Porque tenía miedo de perderte», dijo su tía, casi en un susurro. Pero las palabras sonaban vacías para Ana. El desamparo se apoderó de ella. Aquella verdad podía rebanar su corazón. En medio del caos, la puerta de la panadería se estremeció al abrirse de golpe. Ana se dio la vuelta y vio a los dos hombres, el socio de Alejandro al frente, con una mueca despectiva. «¿Está la fiesta en su apogeo? ¿Qué tramáis aquí?». El tono burlón hizo eco en la habitación. Las miradas se volvieron hacia Ana, ansiosas y expectantes. El ambiente se tornó tenso. Podía sentir el sudor frío en su frente. «Salgan de aquí», dijo Alejandro, protegiendo a Ana, pero los hombres no parecían tener intención de rendirse. «Esta panadería nos pertenece, y con sus secretos y tonterías está más en peligro que nunca», gruñó el socio, fijando su mirada en Ana. Sudor perló en la frente de Ana. La tensión crecía como un volcán a punto de estallar. «Nosotros no vamos a ir a ninguna parte», replicó Pablo con valentía, recordándole su antigua amistad. Algunos amigos de la infancia estaban ahora del lado de sus antiguos camaradas. De repente, ocurrió algo que nadie esperaba. Un trueno te retumbó en el cielo, o al menos eso pensaron por un instante. Pero no, era un estruendo, una explosión. La pared trasera de la panadería se encendió como un caos distorsionado. El sonido sordo resonó, sacudiendo a todos. La luz brilló intensamente durante un segundo
y luego un torrente de polvo y escombros envolvió el lugar. «¡Salgan, ahora!», gritó Ana, el miedo apoderándose de su voz. Con su corazón desbocado, vio a su tía caer, y se lanzó hacia ella. En medio del humo, alguien gritó: «¡Ayuda! ¡Ayúdenme!». Fue un alarido desgarrador. En medio de la confusión, el collar que Ana sostenía cayó al suelo, deslizando hacia la distancia, resonando contra los azulejos de la pandería. La energía se sentía pesada. El susurro de secretos ocultos se intensificó. «¡Ana, el álbum!», gritó su tía desde el suelo, despavimentando su camino entre el desorden de cuerpos y vergüenza. Y en ese instante, un haz de luz atravesó el polvo. Era el collar. Brillaba, como si supiera que era su momento. «¿Qué está pasando?». La voz de Alejandro era ahora un eco distante. La explosión había sembrado el caos y había comenzado a disolver las líneas entre aliados y enemigos. La pregunta resonaba en la cabeza de Ana. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué? Las sombras en la habitación parecían cobrar vida. Cada rostro ahora se transformaba en un interrogante. «Esto es solo el comienzo», dijo el socio de Alejandro, con una sonrisa burlona, mientras el polvo cegaba sus ojos. «Ahora sus secretos están al aire». Ana sintió el golpe de la traición como un puñal. Esa explosión no era un accidente, era un mensaje. Todo lo que creía, todo lo que había amado, podía desmoronarse en un instante. Miró a su tía, a Alejandro y luego a sus amigos, varios de ellos con miradas de horror. «¿Quién eres realmente, Ana?», se escuchó la voz de un desconocido en la multitud. La confusión se cernió sobre ellos. Con el miedo palpando su piel, Ana comprendió que conocer la verdad sobre su madre era solo el comienzo. Todos en la panadería luchaban, pero la lucha era diferente. No solo era por el negocio, sino por la vida, por el propio ser. «Debemos salir de aquí», gritaría, y su voz resonó como un grito desesperado. Pero en su mente, un pensamiento persistente. Si su madre tenía secretos, ¿qué más podía estar ocultándose tras esa fachada? Justo en ese momento crítico, en medio del humo y la culpa, el destino aguardaba para dejar una huella más profunda en su vida. La búsqueda de respuestas apenas comenzaba, y las fragmentadas piezas de su historia ahora bailaban frenéticamente en la penumbra. Sin embargo, cuando pareció que todo se desmoronaba en ese mismo momento, Ana vio algo que la hizo detenerse. Un viejo cuadro, un retrato de su madre, colgaba en la pared, justo donde la explosión había causado el mayor daño. Peldaños de escombros desmoronándose alrededor. La imagen estaba parcial, pero un destello de alegría brillaba en los ojos de la mujer. Se sintió atraída, como si el mismo retrato le dijera que había un significado en su mirada. «¿Qué estás haciendo, Ana?», gritó Alejandro, luchando por mantenerse firme mientras el polvo envolvía su rostro. «Tenemos que salir», pero Ana no se movió. Algo le decía que había más, e hizo un movimiento arriesgado, acercándose al cuadro. En el marco detrás, un pequeño objeto brillaba. Con un empujón, el marco se desgajó y hubo un estruendo sordo cuando se cayó al suelo. El objeto, un pequeño diario desgastado, se deslizó hacia sus pies. «¡Eso es mío!», exclamó una voz del fondo. Todos se giraron. Era su madre, o al menos su madre en la imagen, allí, más viva que nunca. La figura parecía más cercana y familiar de lo que había imaginado. Ana se inclinó, recogiendo el diario. Las páginas estaban rasgadas, como si alguien hubiera querido borrarlas. «Espera», la voz de su tía la interrumpió. «Ese diario te dará respuestas, Ana, la verdad que necesitas saber». Mientras todos contemplaban la escena, Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada mirada la atravesaba como si esperaran un milagro. Pero ese momento se tornó aún más absurdo. Cuando de repente un grito desgarrador resonó de nuevo, porque esa mujer era una criminal. La revelación de un desconocido sacudió a todos. Cada palabra golpeó a Ana como un martillo. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso su madre había estado involucrada en algo oscuro, algo que había arrastrado a su familia al abismo? La confusión dominó su mente mientras miradas de corrupción y desconfianza llenaban la panadería. El mundo de Ana, ya tambaleante, caía sobre ella como un castillo de naipes. El collar brilló de nuevo, como un eco lejano del pasado. Pero esta vez, en lugar de esperanza, le prometía misterio. Una sombra que cargaba sobre su linaje. ¿Qué haría ahora? La explosión solo había sido el comienzo.
El diario en su mano parecía pesarlo todo. El futuro se convirtió en un laberinto blanco y negro lleno de caminos inciertos. Con cada respiración, Ana comprendía que todo lo que había creído se desmoronaba, y la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué oculta la familia que tanto había querido? La estrecha línea entre amor y traición jamás había parecido tan delgada. Ana respiró hondo, sintiendo el peso del diario en sus manos. Las páginas rasgadas parecían susurrarle secretos, como si cada palabra estuviera cargada de recuerdos perdidos. ¿Qué le pasó a mi madre?, se preguntó en voz alta, ignorando el caos que la rodeaba. Todos en la panadería miraban expectantes, algunos con preocupación, otros con curiosidad. «Eso no importa ahora, necesitamos salir de aquí», gritó Alejandro, preocupado, su voz cortando el aire denso de polvo. Pero ella no podía simplemente ignorar esa nueva revelación. La palabra criminal resonaba en su mente, atormentándola. Su madre había sido más que una simple panadera, ¿verdad? De repente, un estallido seco interrumpió sus pensamientos. Un grito desgarrador resonó en la penumbra. «Ana, cuidado». La voz de su tía penetró el caos, pero era demasiado tarde. Un estante colapsó, lanzando bolsas de harina y utensilios por los aires. Ana se lanzó al suelo, impactándose contra el frío de las baldosas. El dolor la sacudió, pero no podía rendirse. A su lado, el diario rebotó y se abrió, revelando una página marcada con una foto. Era una imagen de su madre, joven, riendo con un grupo de personas. Pero no estaba sola. A su lado, un hombre que Ana no reconocía, con una expresión intensa. «¿Quién es él?», musitó, con el corazón acelerado. «El hombre de la foto era un criminal de verdad», susurró su tía, intentando mantenerse en pie mientras se alejaba de la explosión. «Tu madre estaba involucrada». Los murmullos de la multitud crecieron. La incredulidad llenaba el aire, cada rostro reflejando el mismo horror. Ayudada por Alejandro, Ana se levantó, tratando de enfocar su mente. «¿Entonces estuvo huyendo de su pasado? ¿Por eso nos abandonó?», preguntó, la tristeza empapando cada palabra. Su tía asintió, lágrimas rodando por su rostro. El peso del mundo recaía sobre Ana. Tenía que saber más, tenía que enfrentar esta verdad. Pero justo en ese instante, un estruendo desgarrador retumbó de nuevo. La puerta principal de la panadería se fue arrancando de sus bisagras. Enterrada entre el polvo y los escombros, una figura se erguía. Era un hombre, con una cicatriz prominente en la mejilla, un rostro que Ana recordó de las historias que había escuchado de su madre. «Voy a encontrar lo que perdí», aulló, su voz venenosa atravesando el silencio. «El pasado vuelve para reclamar lo que es suyo», susurró alguien en la multitud. «¿Quién es él?», murmuró Ana, aterrorizada. La tensión que se había acumulado de pronto se tornó más palpable. Este hombre no era solo un extraño, era la encarnación de todos los relatos oscuros que había escuchado. Sin darle tiempo a reaccionar, el hombre avanzó, apuntando hacia Ana con el dedo. «Eres igual que ella. Eres su hija, ¿verdad? ¿Quieres saber la verdad? La verdad sobre tu madre y lo que realmente pasó». Las palabras fueron como un rayo, reveladores y devastadores. Todos los ojos estaban sobre ella, y la atmósfera se volvió explosiva. «¡Cállate!», gritó Alejandro, empujándose hacia adelante, tratando de proteger a Ana. Pero el hombre sonrió, con un brillo peligroso. «No puedes protegerla. Ella necesita saber, y yo tengo las respuestas. Tu madre estuvo involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginas». Ana, aturdida, dio un paso atrás. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué le pasó a mi madre?». Su voz temblaba, una mezcla de ira y miedo. Los murmullos en la habitación se intensificaron. Los amigos de la infancia observaban con horror. Nadie tenía idea de lo que estaba ocurriendo. De repente, el hombre sacó un documento arrugado de su chaqueta y lo lanzó al suelo. «Aquí está su legado. ¿Estás lista para enfrentarlo?». Las miradas se centraron en el papel, pero Ana no podía mover los pies. Una mezcla de confusión y miedo le llenó el pecho. ¿Qué significaba todo esto? La sensación de asfixia aumentó. El collar que tanto apreciaba empezó a resaltar en el caos, como si le dijera que todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse.
¿Era este el momento que cambiaría su vida para siempre? Las preguntas estaban ahí, y la intriga apenas comenzaba a florecer en su mente. Ana, la voz de su tía cortó el silencio. Tú decides qué hacer. ¿Decidir? El destino ya parecía dictado, pero ¿qué estaba dispuesta a perder para conocer la verdad? La tensión parecía disolverse en un grito silencioso. Las respuestas la esperaban, y el futuro se tornaba cada vez más incierto. Ana se sintió atrapada entre dos vías, sin saber por cuál. Debía ir. Ana respiró hondo, sintiendo el peso del diario en sus manos. Las páginas rasgadas parecían susurrarle secretos, como si cada palabra estuviera cargada de recuerdos perdidos. ¿Qué le pasó a mi madre? Su voz salió de su garganta casi como un llanto. Todos en la panadería miraban expectantes, algunos con preocupación, otros con curiosidad. Eso no importa ahora. Necesitamos salir de aquí, gritó Alejandro, ansioso, su voz cortando el aire denso de polvo. Pero ella no podía simplemente ignorar esa nueva revelación. La palabra criminal resonaba en su mente, atormentándola. Su madre había sido más que una simple panadera, ¿verdad? Entonces, un estallido seco interrumpió sus pensamientos. Un grito desgarrador surgió de algún rincón de la panadería. «Ana, cuidado». La advertencia de su tía atravesó el caos, pero era demasiado tarde. Un estante colapsó, lanzando bolsas de harina y utensilios al aire. En ese instante, Ana se lanzó al suelo, el reloj acelerando en su pecho. No, no, no. Vio como una viga de madera caía justo hacia donde estaba. El impacto fue ensordecedor. Ana se hizo pequeña, cubriendo su cabeza con los brazos, sintiendo cómo el polvo y los residuos caían como lluvia sobre ella. El tiempo parecía detenerse. Cuando el polvo se asentó, Ana se levantó temblando. Miró a su tía, que gemía en el suelo, y a Alejandro, que intentaba ayudarla. El ambiente era de confusión y horror. Pero lo más impactante fue la figura que emergió de entre las sombras. Un hombre con un rostro familiar, uno que parecía sacado de sus pesadillas, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. «Eres igual que ella, la hija de una criminal». Su grito resonó como un eco en los corazones de todos. «Vine por el legado, por las respuestas». Ana sintió un nudo en la garganta. «¿Quién eres? ¿Qué legado?» Cada palabra le costaba un esfuerzo inmenso. «Soy José, uno de los socios de tu madre». Ella estaba metida en algo muy grande. No solo era panadera, tenía un lado oscuro. El murmullo de incredulidad recorrió la sala. Sus amigos entrecerraron los ojos, el miedo brillando en sus miradas. «¿De qué hablas?», preguntó Alejandro, protegiendo a Ana con su cuerpo. Pero José sonrió, como si tuviera un ojo en el futuro. Esta panadería no era solo un lugar de trabajo, era una fachada. Con un movimiento rápido, lanzó un documento arrugado al suelo. El papel aterrizó con un sonoro golpe, como si lo que contenía pudiera desplomar a todos de nuevo. «¿Qué hay en ese papel?», preguntó Ana. Su curiosidad la empujaba hacia adelante. Sin esperarlo, su tía le respondió entre sollozos. «Es lo que tu madre nunca quiso que supieras. Un secreto que la llevó a la ruina». La multitud se agrupó, sus rostros llenos de miedo y desesperación, preguntándose qué más podría accionar. Ana se acercó al documento. «¿Qué dices? ¿Qué se cree?», pero no pudo terminar la frase. El impacto de lo que vio casi la hace caer. Era una foto de su madre, sonriendo con un grupo de hombres vestidos de traje. Al lado de ella, en una imagen desintegrada, estaba el mismo José, su mirada intensa y segura. «Ana, eso no puede ser», gritaron. Varios a la vez. Ella era parte de una red de contrabando. «Todo lo que creías saber era una mentira», dijo José, mientras la tensión en el aire crecía. «Tu madre protegía un secreto que la estaba devorando. Y ahora, tú eres la única que puede deshacer el daño». El corazón de Ana latía más rápido. «¿Qué daño? ¿De qué hablas?». «Mi madre era buena». Las palabras le salían entrecortadas. Pero dentro de ella había una lucha. Una batalla entre el amor y la traición. «La verdad duele, Ana. Pero hay algo más», susurró José, acercándose a ella con firmeza. «Tu madre no es lo que parece. Y ahora hay personas que quieren callarte para siempre».
Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, la presión aumentó, y lo que antes era Un tumulto se transformó en un colapso de emociones. Pero justo cuando estaba a punto de pedir más explicaciones, un gran estruendo se escuchó de nuevo. Más allá del polvo y la confusión, una voz firme resonó. «¡Salgan todos! ¡Ahora!». Era un grupo de hombres armados que entraban por la puerta principal. Los ojos de Ana se agrandaron. ¿Quiénes eran? El caos había estallado de nuevo, y la panadería se había convertido en un campo de batalla, donde secretos se entrelazaban con la desesperación. Todo se desmoronaba a su alrededor. La verdad que había querido conocer ahora era un laberinto oscuro. El rostro de su madre brillaba en el collage de recuerdos. Pero ¿qué tipo de vida había escondido? ¿Qué más se ocultaba detrás del letrero desgastado de la panadería? Mientras los hombres armados avanzaban, Ana comprendió que la historia apenas comenzaba. El futuro ya no era lo que había imaginado, y la batalla por descubrir quién era realmente estaba a punto de tornarse aún más peligrosa. La necesidad de respuestas, de enfrentar la verdad, nunca había sido tan intensa. ¿Hacia dónde se dirigiría ahora? Ana sintió como su corazón se aceleraba cuando el sonido de las voces armadas llenó la panadería. Era como una tormenta que se desataba, un caos total. Todos miraban a José, a ese intruso que traía más preguntas que respuestas. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Ana, el miedo apretándole el pecho. Sin embargo, el hombre con la cicatriz se acercó, su mirada fría y calculadora. «Vengo por lo que me pertenece. Tu madre tenía un trato con nosotros, y tú eres la llave de todo esto», dijo con una sonrisa torcida. Sus palabras hicieron eco en la sala, como un disparo que resuena en un silencio sepulcral. Ana sintió que el suelo se precipitaba bajo sus pies. ¿Una llave? ¿Qué significaba eso? Alejandro se colocó frente a ella, su cuerpo tenso como una cuerda lista para romperse. «No permitiré que la amenaces», protestó tratando de mantener la calma entre tanto descontrol. Pero las miradas en la habitación estaban entrelazadas, todos mirando a Ana, esperando. No era solo un asunto de su madre, era su vida la que estaba en juego. De repente, un estruendo sacudió el lugar, y la puerta principal se abrió de golpe. Un grupo de hombres con rostros serios entró, armados y decididos. «Todo el mundo al suelo», gritaron. El pánico se desató en la panadería. Ana no sabía qué hacer. Su mente daba vueltas, buscando respuestas, pero todo eso era demasiado. Las voces se ahogaron en el ruido. «Ana», gritó su tía, tratando de llegar a ella. Más hombres entraban y la situación se tornaba cada vez más caótica. Ana sintió que el aire se le escapaba. «Tú», apuntó uno de los hombres hacia José. «¿Dónde está la mercancía?». Ana se quedó paralizada. ¿Mercancía? ¿De qué estaban hablando? La confusión la consumía. El diario en su mano podía ser la clave, pero ahora todos estaban más enfocados en salir que en las respuestas. Entonces, en medio del caos, un grito desgarrador salió de la multitud. «Es él, el que se llevó a mi madre». Una mujer emergió de la oscuridad, señaló a José. Con furia en sus ojos. «¿Qué dices?», preguntó José, tambaleándose. El giro de las cosas dejó a todos sin aliento. Ana miró a la mujer y vio que tenía un parecido escalofriante con su madre. «Eres su hija, ¿verdad?», dijo la mujer a Ana, su voz entrecortada. «Tu madre y la mía estaban unidas en esto. Ella lo sabe todo». El impacto de sus palabras cayó sobre Ana como una losa. ¿Qué sabía esa mujer? ¿Qué ocultaba su madre realmente? «¿Quién eres?», preguntó Ana, su voz temblando. «Soy Clara. Venimos de la misma historia rota. No puedes confiar en José. Él es el motivo detrás de todo». Ana sintió un torbellino de emociones. Su madre había estado relacionada con esta mujer. La conexión la dejó atónita. «¿Esto es una locura?», gritó, pero su mente estaba latiendo con la verdad a punto de revelarse. Los hombres armados rodeaban a José, pero ella no podía apartar la vista de Clara. Necesitaba saber. José, cada vez más acorralado, buscó la salida, y la confusión alcanzaba su punto máximo. «No entiendes, las cosas están fuera de control», dijo. Pero su voz sonaba tambaleante. En ese instante, el ambiente se volvió insoportable. Los hombres armados empezaron a acercarse, y el reloj estaba corriendo. «Necesitamos salir»,
gritó Alejandro, pero algo lo sostuvo. Ana se dio cuenta de que el caos no solo era físico. Había secretos ocultos, y cada uno de ellos era un hilo que tejía la historia de su madre. La visión de Clara le decía que había más. Ana, no te vayas, lo que está por venir no es lo que piensas, le suplicó Clara. A medida que Ana retrocedía, una explosión resonó detrás de ella. Las luces parpadearon mientras el polvo llenaba la habitación. Todos se cubrieron, pero Ana no podía dejar de mirar a Clara. La verdad hará que todo esto tenga sentido, gritaron sus ojos. Tu madre estaba protegiendo algo que no comprendemos. Más de lo que imagina estaba sucediendo. La conexión entre Clara y ella, las revelaciones sobre su madre, todo parecía entrelazarse en un crescendo caótico. Ana sintió que el mundo colapsaba, y en ese mismo instante, su collar, ese relicario del pasado, se rompió. Las piezas cayeron al suelo, revelando un pequeño papel enrollado. El corazón de Ana latió con fuerza. «Eso puede ser importante», gritó entre el polvo. Pero lo que encontró en el papel la dejó paralizada. Decía, «La única manera de proteger a tu familia es romper el ciclo. Puedes elegir, Ana, la verdad o la muerte». Las lágrimas caían por su rostro, y la revelación final lo cambió todo. La sala se llenó de gritos y el caos seguía aumentando. ¿Qué signo era este? Ana miró a su alrededor, buscando respuestas pero inyectada de dudas. El futuro no parecía claro, y los secretos sobre su madre apenas comenzaban a salir a la luz. ¿Qué haría ahora? La elección estaba ante ella, y no tenía idea de las consecuencias que traería. Ana sintió el collar resbalándose entre sus dedos, un instante cargado de ansiedad. El papel había caído al suelo, y todos estaban en silencio, mirando hacia ella. ¿Qué significaba todo esto? Pero justo antes de que pudiera asimilarlo, un estruendo atronador cortó el aire. La entrada principal de la panadería se desplomó, y los hombres armados irrumpieron con gritos, inyectando terror en cada rincón. «¡Bajen al suelo!». Uno de ellos apuntó su arma al aire, su voz resonando entre las paredes de ladrillo. El pánico se apoderó de todos. Ana sintió como si el mundo se volviera borroso. «¡Tía al suelo!», gritó, pero ya su tía está bajando, cubriéndose la cabeza. Los amigos de la infancia buscaban un lugar seguro, mientras Alejandro se interponía entre Ana y los atacantes. «No, por favor, no hagan daño a nadie». Alejandro se interpuso, su voz firme, aunque sus manos temblaban. Ana lo observó preocupada. Pero el hombre con el arma parecía no escuchar, sus ojos fríos como el acero. «Buscamos a una mujer», dijo en un tono amenazante. «¿Dónde está ella?». Ana sintió el nudo en su garganta. Era evidente que hablaban de su madre. «¿Qué le hicieron?», preguntó, pero su voz apenas salía. El caos la envolvía como una tormenta feroz. De repente, un grito desgarrador resonó en medio del estruendo. «¡Ayuda! ¡Ayuda!». Era Clara, y Ana la vio caer al suelo. «¡No! ¡Clara!». Ana quiso correr hacia ella, pero Alejandro la mantuvo sujeta, decidido a no dejarla ir. Las miradas se cruzaron, y en un instante, un estruendo aún más fuerte sacudió el aire. Pero esta vez no venía de la panadería. Era un coche que se detuvo bruscamente, y de él un par de figuras emergieron. Una de ellas era un agente de policía, y a su lado, un hombre que Ana reconoció. Era su padre. El impacto de la revelación fue como un rayo. «¡Papá!», gritó Ana, pero la confusión la abrumaba. «¿Qué haces aquí?». Su corazón latía con desespero. Él se estaba acercando, su mirada fija en ella, pero todo parecía desenfrenarse. «Al suelo, todos», ordenó el policía, levantando la voz. «Quédense quietos». La tensión se palpaba en el ambiente. Los asaltantes parecían perder la compostura. Sus rostros reflejaban incredulidad. Fue entonces cuando su padre habló, su voz resonando con autoridad. «Bajen las armas. No tienen idea de lo que están a punto de hacer». Fue un giro inesperado. La mirada de Ana alternaba entre su padre y los hombres armados, sin saber quién era el verdadero enemigo. «Yo sé lo que están buscando, pero no es aquí. No ahora». «Todo sé», tornó confuso. Ana se sintió como si estuviera en un sueño perturbador. «¿Qué quieres decir?», preguntó, y su padre, sin dejar de mirar a los atacantes, dio un paso hacia ella. «Tu madre. Ana, hay tanto que no sabes. Pero ahora no es el momento. Necesitas confiar en mí». La súplica en su voz
Resonó profundamente, y la inesperada normalidad en medio del caos le golpeó. Su padre había vuelto, y ahora ella entendía que la imagen de su madre era mucho más complicada de lo que había imaginado. De repente, uno de los hombres armados empezó a moverse, y en un abrir y cerrar de ojos, lanzó su arma hacia el suelo. «Esto no se va a quedar así», gritó. En un instante de furia, el ambiente estalló, cuando otro disparo retumbó. Y las luces del local parpadearon. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo pasó en cámara lenta. Su padre interponiéndose, la mirada de Clara llena de miedo y la tensión palpable en la sala. El destino de todos parecía pender de un hilo. Una sombra secreta que había estado oculta, ahora brotaba, y las conexiones entre ellos comenzaron a desenredarse, revelando una red de mentiras y secretos que nunca habrían imaginado. La historia de su madre estaba lejos de ser simple. ¿Qué revelaciones se estaban gestando en medio de este caos? La incertidumbre envolvía a todos, y Ana sintió que el aliento se le escapaba. Podía sentir que sus decisiones estaban a punto de definirlo todo. ¿Aceptar la verdad oculta, o combatir contra un destino que parecía actuar solo? En su contra, el grito de ayuda seguía resonando, y Ana se preguntó si alguna vez podría escapar de esta tormenta implacable. La llegada de su padre no había traído la paz, sino más enredados, más en juego. ¿Quién realmente era su madre? ¿Y qué sucedería a continuación? El estruendo de la puerta al caer resonó como un trueno, y el caos se desató en la panadería. Ana se quedó paralizada, su corazón latiendo desbocado en su pecho. Desde el fondo, el rostro de su padre surgió entre las sombras, una figura que parecía sacada de sus sueños más oscuros. «Ana, ven aquí», gritó, extendiendo la mano, pero la tensión alcanzó un punto crítico. «Alejandro, cuida de ella». El padre de Ana se lanzó hacia adelante, pero el hombre con la cicatriz no. Estaba dispuesto a dejarlo pasar. El aire estaba cargado de miedo y confusión. La situación era como un caleidoscopio fracturado, donde cada persona luchaba por encontrar su lugar. «No confíes en él», clamó Clara, quien se retorcía en el suelo, herida pero decidida. «Ana, él es un traidor, no es quien dice ser». Las palabras de Clara cortaron el aire, y la multitud contenía la respiración. La mirada de Ana se desplazó entre su padre y José, su mente estallando en mil direcciones. «Tu madre fue parte de algo terrible», empezó a explicar José, su voz un susurro en el caos. Ana sintió que sus entrañas se revolvían. Ella estaba atrapada en un mundo que no podía controlar, y tú eres parte de eso ahora. «No, no puede ser verdad», gritó Ana, el nudo en su garganta apretándose aún más. «Todo lo que conocía se está desmoronando». Con esos gritos, Ana sentía como si el suelo temblara bajo sus pies. «Silencio todos», bramó el líder de los hombres armados. Era un eco de autoridad que sofocó las voces. «No vamos a dejar que este lugar se convierta en un campo de batalla». La amenaza colgaba pesadamente en el aire, y el tiempo pareció detenerse. Pero Ana, ciega por el dolor y la confusión, miró el diario desgastado que había caído a sus pies. Con manos temblorosas, se agachó y recogió el papel. «Esto es mío». Un ímpetu de valor emergió en medio de su caos interno. «Quiero saber la verdad». Las miradas se volvieron hacia el diario, la expectación palpable. «Ana, no hagas esto», suplicó su padre mientras trataba de avanzar, pero los hombres no contenían. Justo en ese instante, Ana lo abrió. Las páginas crujieron y las palabras parecían cobrar vida ante sus ojos. «La verdad está ahí, es el legado que debes conocer». La sala se sumió en un profundo silencio. Ana pasó las páginas. Cada palabra la acercaba más a la esencia de su madre, a los secretos que habían estado ocultos. «Tu madre era más fuerte de lo que creías», murmuró su padre, sus ojos llenos de lágrimas. «Cállate», gritó José, su voz desgarrada por la ira. «No dejes que ella te manipule, Ana. La historia de tu madre es una mentira». Pero en ese momento, Ana sintió que el poder de la verdad iluminaba su camino. La decisión que les había llegado estaba a la vista. Miró a su padre y a Clara, su voz temblando pero decidida. «La verdad será liberada». Su proclamación hirvió en el aire. El hombre armado tomó un paso hacia adelante, pero Ana levantó el diario, sosteniéndolo como un estandarte. «Esto es lo que protegeré. Esto es lo que mi madre no pudo hacer». En sus ojos había una chispa de determinación que dejó a todos en estado de shock.
Cada persona en la habitación contuvo la respiración. Los hombres armados dudaron, sus rostros reflejando el asombro. Tienes que decidir, Ana. Esta es tu oportunidad, dijo su padre, el amor en su voz perforando la tensión del momento. No dejaré que más mentiras me atrapen, gritó Ana, y antes de que nadie pudiera detenerla, corrió hacia la salida. La verdad era Su salvación y el pilar esencial de su identidad. Pero en su camino se encontró con uno de los hombres armados que se acercó a ella con violencia. Fue en ese instante que, como si el tiempo se congelara, se impidió el peligro. La explosión de la entrada principal hizo que todos se lanzaran al suelo. El estruendo fue ensordecedor. Fue un salvavidas en medio de la tormenta, creando una brecha que les permitió salir. Todo se volvió confuso, pero Ana no se detuvo. Con el diario aferrado a su pecho, su determinación se volvió un faro en la oscuridad. Con cada paso, su vida y las verdades encerradas comenzaron a conectarse. Ya no regresaría a la panadería del mismo modo. El legado de su madre, sus decisiones y secretos finalmente cobrarían sentido. Y estaba lista para enfrentar lo que vendría. Justo al borde de la salida, se volvió una última vez. Había tanto por descubrir. La mirada de Alejandro le prometía apoyo. Sus amigos, sorprendidos pero listos, se preparaban. Cuando la luz del día iluminó su rostro, simplemente supo que otra historia comenzaba. Esperamos que hayas disfrutado del final. Pero antes de cerrar este ciclo, necesitamos tu ayuda. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y dar tu apoyo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo.